Preséntanos a los dos sabios que vamos a tener, Elena del Barrio y a Rodrigo Serrat. Elena del Barrio, que está al teléfono, y luego Rodrigo Serrat, que es psicólogo, viene desde Barcelona, la Universidad de Barcelona. Y bueno, pues hemos querido tener un psicólogo y una socióloga. Les estamos diciendo a las invitadas que se pongan los cascos para que puedan escuchar a Elena. Tenéis ahí un regulador del volumen, donde termina el casco, por si acaso escucháis muy alto o muy bajo. Dale, John. Elena, decía Nayara antes, ¿no? Ese estudio que has hecho de amigabilidad, bienestar subjetivo y ciudadanía activa. A lo largo de todos estos años has hecho varios estudios relacionados con el envejecimiento activo y el edadismo. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo definiría el edadismo? ¿Te refieres en concreto? Sí. Vale, pues mira, el edadismo, que normalmente yo, que vengo del ámbito de la gerontología, y aquí en esta plática, aunque vamos a ver esa mirada intergeneracional que estabais hablando antes, ¿no? Pues es ese conjunto de estereotipos, de prejuicios y de actitudes discriminatorias por razón de edad. En este caso yo suelo trabajar más con el edadismo hacia las personas mayores, pero como bien habéis dicho, existe actitudes edadistas también. La otra población así que lo puede sufrir más es la generación así de jóvenes, ¿no? Entonces eso es el edadismo, vamos. ¿Y cuáles son los estereotipos más extendidos? Hablábamos de las personas mayores, de los jóvenes, pero concretamente, si nos vamos a hombres, mujeres, edades y demás. Vale, mira, por ejemplo, en el caso de Euskadi hicimos un estudio para el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco, y ahí preguntábamos por algunas características, ¿no? Y preguntábamos cómo creían que eran las personas mayores y tenían que seleccionar, ¿no? Bueno, unos adjetivos, ¿no? Por ejemplo, los que más porcentaje de población, o sea, esos estereotipos que más recurrentes hacen relación a que son personas conservadoras, que son personas, en este estudio salía, ¿no?, sexualmente no activas, que son personas dependientes. Eso está muy relacionado siempre al tema de la dependencia, la fragilidad, la salud, y que son personas improductivas. Estos son algunos de los estereotipos más generalizados, en este caso, en la sociedad vasca hacia las personas mayores, ¿no? Que son los que se repiten una y otra vez, ¿no? Y que acompañan ese estigma que, por ejemplo, he oído que hablabais ahora, ¿no? El acercamiento o el rechazo que pueden tener la gente desde fuera de los centros de mayores o los centros DISAM, ¿no? Y cómo esto cambia una vez que entran y ven que no es así. Dentro de todos esos datos que nos has dado, Elena, que nos estás trasladando, a mí me llama poderosamente la atención, me mandaste que en Euskadi el 52% de las personas mayores de 65 años se consideran personas mayores. No se consideran personas mayores. En esta encuesta incluimos esa pregunta, ¿no? ¿Usted se considera una persona mayor? Más de la mitad de personas de 65 años nos decían que no. Incluso te voy a decir, más de un cuarto, o sea, más de un 25% de las personas de 80 y más años en Euskadi no se consideran personas mayores, ¿no? ¿Esto a qué viene? A que, claro, los estereotipos estos que he dicho antes, ¿no? Esos estereotipos, ese imaginario social sobre cómo son las personas mayores, dependientes, frágiles, improductivas y demás, no tiene nada que ver cómo una persona mayor se siente y se reconoce, ¿no? Entonces rechaza el verse en ese grupo, ¿no? Yo no me siento ni me considero mayor porque no me veo reflejada en esos estereotipos que hay sobre lo que es una persona mayor. Entonces es muy interesante ver cómo más de la mitad de la población de lo que podríamos denominar como personas mayores, ¿no?, una vez que has cumplido la edad de jubilación y demás, no se considera para nada mayor. Incluso personas de 80 y más años, ¿no?, que podemos ya hablar de un envejecimiento quizás más avanzado, tampoco se consideran mayores, ¿no? Y
Y es por ese rechazo a asumir esa etiqueta, ese estereotipo que para nada se ajusta a la realidad, ¿no? Lo que contaban las compañeras de Visan, ¿no? ¿Qué pasa con los centros? Que mucha gente rechaza la entrada porque tiene ese estigma sobre cómo son estos centros y sin embargo, una vez que entras, igual pues esto cambia, ¿no? Y yo creo que en el ámbito del envejecimiento y en el ámbito de las personas mayores, para romper los estereotipos, por supuesto, están estas generaciones de mayores que rompen con este imaginario de cómo son, pero lo que hay que avanzar es en ese orgullo de hacerse mayor. O sea, soy mayor, pero es que ser mayor no es lo que el mundo considera que es ser mayor, ¿no? Reivindicar otra vejez y otras vejeces, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves. Elena, escuchándote decías lo que el mundo considera que es ser mayor, pero sí que es verdad que hay otras culturas, y escuchándote me venía la cultura japonesa, donde a la gente más mayor se le presupone gente sabia, con conocimiento de vida, que tiene la capacidad adquirida o el aprendizaje adquirido de años de, vamos a decir, ensayo-error, que es a lo que nos dedicamos muchas veces en la vida, y no me impactaba por qué en nuestra sociedad quizá no tenemos esto tan incorporado, ¿no? Esa mirada de pensar que hay muchas personas mayores que han ido adquiriendo muchas herramientas de vida que pueden ser muy beneficiosas no solo para ellas, sino para toda la sociedad. Totalmente. Es cierto que la realidad es que el edadismo es algo que yo diría que está, que está muy extendido en la sociedad, en nuestra sociedad y en otras sociedades. Es cierto que la persona mayor en otras culturas y demás ha sido considerada de otras maneras y también está considerada de otras maneras, pero la realidad es que cuando sales del mercado de trabajo y sobre todo en las culturas en las que el ámbito laboral es el que marca y rige nuestras vidas y nuestro día a día, cuando una persona se desvincula de ese mercado laboral, ya te viene esa etiqueta de persona inactiva y a todo eso, normalmente viene toda esa carga de quitarte toda esa identidad asociada a al trabajo que has realizado, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿no? Cuando te encuentras con una persona, yo por ejemplo en los entornos profesionales, que me muevo con un montón de personas mayores, cuando muchas veces te presentas, muchas veces yo digo, yo soy Elena, socióloga de Matías, ¿no? Te identificas con eso, ¿no? Sí, como un apellido. Personas mayores, eso es como te da parte de esa identidad, y cuando te jubilas, parece que para nada, ¿no? Pero esa identidad como que se pierde y dices, soy una persona jubilada, que es como si todas las personas mayores que se han jubilado fuesen iguales. Lo primero es una característica homogeneizadora, que ese es otro estereotipo muy extendido, que todas las personas mayores son iguales, que para nada lo son, ¿no? Y de lo que se reclama es, no, yo es que sigo siendo la misma persona vinculada o desvinculada del mercado laboral, soy esta persona, el mantenimiento de la identidad es una de las cosas que de alguna manera también más se reclama, ¿no? Y yo creo que hay que poner ahí mucho el foco porque yo creo que también a veces tiene un discurso perverso el identificar a las personas mayores como personas sabias, es edadismo también, pero lo quiero decir que me llama la atención que nosotros hemos ido por un lado, ¿no? Y que hay otras sociedades que van por otro, que construyen otros relatos en torno a lo que significa ser mayor, ¿no? Y por qué nosotros nos hemos quedado con esa lectura, ¿no? Me llama la atención. Ya. Total. Yo creo que es eso, que nuestro sistema capitalista de mercado, trabajo y tal, pues es... que una vez que llegas a la jubilación te devalúa, ¿no? Sí, pero mira, eso... Sí, y que también tenemos el mito de la eterna juventud, este tipo de cosas, ¿no? Eso que estás contando, Elena, una de nuestras invitadas es María Pilar. Tú me contabas... Sí. Cuando me jubilé dije, se rompen las ataduras, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Totalmente. Es que para mí fue
es que, aparte de que estaba deseando, ¿no? Pues porque quería hacer muchísimas cosas y de hecho lo estoy haciendo. O sea, es que estoy en un momento en que mi hija misma me dice, Ama, o un día te veo dando una conferencia o te vuelves loca, una de dos. O sea, estoy en ese punto, pero estoy feliz, estoy a gusto. Estás haciendo más cosas que antes, ¿no? Pero totalmente. Si yo antes estaba hasta apagada, o sea, no sé cómo decirte, pero es que ahora... Es que me apunto a esto, me apunto a lo otro, voy para allí, voy para el otro lado. Aparte tengo unas nietas preciosas a las que les llevo a la Icastola y les recojo. Nada más, ¿eh? Luego yo a la tarde tengo fiesta y los puentes y los acueductos. Yo solo es eso. Y entonces estoy, es que en un momento, pero súper, súper feliz. A gustísimo, duermo como una reina. No sé qué más deciros. Claro. En esto, Mara, los centros Visan tenéis buena parte de culpa, ¿no? En que la gente siga activa, ¿no? Lo que nos decía Elena, que no únicamente cuando llega la jubilación, cuando se termina, vamos a decir, tu rutina diaria del ir al trabajo, que a veces también cansa, hay que decirlo. Sí. Les marcáis el por dónde seguir el camino. Sí, bueno, o las opciones que hay. De hecho, los Visan no están dirigidas a personas jubiladas, sino que a personas mayores de 60. De hecho, hay gente que todavía no está jubilada, pero quiere hacer actividades, ¿no? Entonces hay un abanico muy amplio, desde el ocio más pasivo, que puede ser acudir a un taller o lo que sea, hasta más activo, como formar parte de las comisiones y decidir qué actividades hay en el Visan, los talleres generativos, donde compartes tus saberes con otras personas. Sí, y bueno, y les hemos cambiado el nombre, antes eran centros socioculturales de mayores, para romper, sí, un poco ese estereotipo, porque como llevaban la palabra mayores, mucha gente no se acercaba, mucha gente de más de 60 por el prejuicio. Sí. Hablabas de los talleres generativos, Estíbaliz, tú estás un poco en todo eso. ¿Qué no haces? ¿O qué haces? Lo que prefieras contarnos. ¿Cómo acabamos antes? Dinos. Yo es que tuve que jubilarme de trabajar un poquito antes porque tuve una causa en la cabeza que que me tuvieron que operar y tuve que dejar mi labor. Mi labor siempre ha sido de enseñanza. Tenía una escuela de diseño, patronaje y confección y pues enseñaba a la gente. A mí me encantaba. Digo, lo que yo sé, que lo sepa el mundo. Y ahora voy al centro y digo lo mismo. Digo, pero si ¿para qué quiero yo lo que sé? Bueno, pues si otro se puede aprovechar, pues me encantaría que lo aprovechase. Y por eso empecé a ir a los Visan y llevo ya 8 años, o no sé cuántos llevo abierto, pero desde entonces tengo que decir que es mi segunda casa porque yo vivo enfrente, o sea que... O sea, tú bajas, te tomas el desayuno, te vas rodando al Visan y a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero bueno, aparte de hacer amistades también, pues no sé, tienes clases. Claro. Yo voy a una desmontando, que alguna vez hemos estado también aquí. La actualidad. Sí. Y bueno, pues doy clases de ganchillo para la gente que quiera venir, que no solamente vienen personas mayores, también vienen gente joven. ¿Qué tal el alumnado? Es para todo el mundo que quiera venir. ¿Qué tal el alumnado, Estíbaliz? ¿El qué? El alumnado, ¿qué tal? Bien. Alumnos y alumnas. Bien. Sí. Bien, encantadas. Aplicadas. Sí. Todas mujeres. Sí. Y bueno, pues ahí estamos, dando lo que podemos. Sí, porque bueno, muchas de las actividades son abiertas a la ciudadanía, porque el compartir con otros grupos de edad está muy bien. El taller de Esti, a partir de 18 años, quien quiera puede apuntarse. Son intergeneracionales, ¿no? Sí, esto que estamos hablando, Elena, es importante, ¿no? El asumir la edad y el hacer cosas, y ahí, como decíamos, entran los centros Visan con ese impulso. Claro, sin lugar a dudas. O sea, las experiencias que están contando, ¿no? Por supuesto que una vez que te jubilas, ¿no? O no, según pasamos, o sea, tienes una oportunidad de cosas por hacer, ¿no? Que hayan espacios como Visan que te dan un montón de oportunidades para trabajar con otras personas, para relacionarte, para generar valor, para que tú puedas dar, ¿no? Como decía alguna de las compañeras que ahí hablaban, ¿no? Yo creo que son muy importantes, ¿no? Y todo el tema de espacios donde se relacionen con naturalidad personas de diferentes generaciones, ¿no? Que claramente es una manera de abordar los estereotipos negativos y todo el tema
del edadismo, pero que también, por ejemplo, ¿no? que estas personas mayores pues también reclamen ese cambio de mirada en torno a la vejez. Oye, que yo soy mayor y que no soy para nada ese estereotipo que hay que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y eso es, pues pasito a pasito, pues lograremos de alguna manera avanzar en la lucha contra el edadismo, ¿no? ¿Se están rompiendo, Elena, esos estereotipos por parte de la sociedad o todavía nos queda mucho camino por recorrer? Todavía nos queda. Yo creo que habíamos avanzado, fíjate, pero la COVID nos ha hecho mucho daño. Mira. La crisis nos ha hecho mucho daño, con todo, nos ha hecho mucho daño en muchos sentidos, ¿no? Pero con el tema del edadismo, claramente, ¿no? Porque se puso mucho el foco en la primera parte de las personas de 70 y más, personas de riesgo, ¿no? De repente, como si todas las personas de 70 y más años tuviesen problemas de salud, que no lo tienen para nada. Muchas están en un momento de vida bastante bueno, con mucha buena salud, pero bueno, se empezó otra vez homogeneizar a un grupo poblacional muy relacionado a uno de los estereotipos más extendidos, que es la dependencia y la fragilidad. Esto impactó claramente en toda la sociedad, en cómo la sociedad vuelve otra vez a ver a las personas mayores, ¿no? Y incluso en las propias personas mayores, ¿no? Yo creo que había muchas personas de 70 y más años que seguramente le pasabas esta encuesta de ¿me considera usted mayor? Y también te hubiesen dicho que no, ¿no? Pero este machaque de personas de riesgo y de alguna manera un abordaje un poco paternalista de decidir por estas personas qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que, ¿no? O sea, hubo un abordaje ahí que también todo lo del edadismo está, el paternalismo es una de alguna manera de las conductas claras que vienen asociadas y que muchas veces se confunden con cariño, que están también relacionados con el cariño, pero ese paternalismo, esa sobreprotección hace que no dejes que la persona decida por sí misma, que es donde está el respeto, ¿no? y la dignidad de esa persona. Entonces yo creo que la crisis ha marcado un antes y después, pero es cierto que la crisis ha marcado un antes y un después en negativo, a que se ha generado muchas pues comentarios, se puso en el debate político, incluso el valor de la vida de las personas mayores. En algunos casos se hablaba de que tenía menos valor que el de personas de otras edades, ¿no? Eso estaba en el discurso. Sí. Completamente. Totalmente, ¿verdad? Y yo creo que ahí también ese punto de inflexión que fue tan de alguna manera duro, sí que supuso también el inicio de un movimiento en contra del edadismo. O sea, la OMS sacó en 2021 una campaña mundial contra el edadismo, o sea, y ha empezado a hablarse del edadismo en muchos medios, como vosotros ahora mismo, en estas conversaciones, como pláticas. Ha empezado a ponerse el tema del edadismo sobre la mesa, que antes no estaba para nada, con lo cual, en positivo, es que fue tan bestia lo que pasó en la crisis, que ha supuesto una reivindicación de un movimiento en contra de lo que es esta discriminación por razón de edad, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí ahora estamos avanzando en la reivindicación de la edad y de combatir todos esos estereotipos, estigmas, y que en última instancia pues esas conductas discriminatorias, ¿no? O sea que bueno. Bueno, de todo esto, el 18 vais a hablar en un espacio abierto. Elena, invitar a todo el mundo, ¿no?, a que vaya un poco a desprogramarse, que nos desprogramamos. Nos hemos ido desprogramando todos y todas en diferentes ámbitos, yo creo. Y también nos toca hacer esta transición por la cuenta que nos trae, además, de mirarnos sin esas casillas, ¿no?, de edades que además nos separan tanto. Invitamos a la gente a que se acerque el próximo día. Por supuesto, invitamos a la gente que se acerque el próximo día. Yo creo que
que esto es el movimiento social del siglo XXI. El feminismo ya fue, todavía nos queda mucho camino, ¿no? Por esa sociedad igualitaria. El edadismo también, o sea, el movimiento contra el edadismo también lo que busca es una sociedad igualitaria para todas las personas, donde todas las personas, en este caso de todas las edades, sean consideradas iguales y de un trato pues de dignidad, respeto y demás. Y yo creo que en la jornada del próximo 18 pues podremos cambiar un poco la mirada, de repente darnos cuenta cómo en el día a día tenemos conductas y pensamientos edadistas en los que caemos de manera naturalizada, sí, y que no nos damos cuenta, igual que nos pasaba con las conductas, sí, el feminismo y el machismo, sí, y el racismo. Quiero decir, esto es lo más peligroso, no darse cuenta, porque luego en el darse cuenta hay margen de maniobra, pero si no lo ves, ahí sí que no hay manera de encararlo y de darle una vueltica. Bueno, pues Elena del Barrio, que será una de las sabias con B y con V, que estará en esa plática. Elena, gracias por estar este ratito en la SER. Gracias a vosotros. Agur.